Comenzó como cualquier noche normal. Mason y yo habíamos conocido a dos chicas mientras estábamos en Alemania. Estábamos en un pequeño viaje sin esperar mucho, tal vez algo de buena comida, algo de turismo y definitivamente algo de buena compañía. Un amigo mío nos había conectado con estas dos chicas y parecía una buena idea ir a un bar local. Ya sabes, un poco de diversión, unas copas, un buen rato. Nada fuera de lo ordinario. Pero esa noche terminaría siendo completamente diferente a lo que esperaba. Era viernes y estábamos en un bar con un ambiente bastante tranquilo, un lugar fuera del camino principal en una parte más vieja de la ciudad. Podías notar que tenía historia, el tipo de lugar al que la gente había ido durante décadas a beber y conversar. Había una espesa nube de humo en el aire, poca iluminación y un tocadiscos tocando algo de rock clásico. Podías casi sentir el peso de los años en las paredes. Encontramos una mesa junto a una ventana desde donde podías mirar a las calles adoquinadas y a los transeúntes ocasionales. Mason y yo ya llevábamos un rato allí, tomándonos unas cervezas, cuando las chicas llegaron. Eran un poco mayores de lo que esperábamos, pero bueno, no era un gran problema. Al principio no pensamos mucho en eso. Había algo en ellas, sin embargo, que no encajaba. Casi podías sentirlo en el aire cuando entraron, como si todo el ambiente cambiara. Aún así, lo dejamos pasar. Eran bastante atractivas, sin duda. La madre tenía una belleza clásica y atemporal, con un cabello oscuro largo, y vestida con un vestido negro ajustado que la hacía lucir mucho más joven de lo que probablemente era. La hija, en cambio, parecía solo unos años más joven que nosotros, tal vez finales de los 20 o principios de los 30. Difícil de decir. Tenía esa energía salvaje y espontánea, pero había algo inquietante en sus ojos, como si estuviera constantemente buscando algo, como si siempre faltara algo. De todos modos, nos sentamos y comenzamos a hablar de las cosas habituales. De dónde éramos, qué hacíamos, cómo terminamos en Alemania. Y fue entonces cuando comencé a notar los pequeños detalles. Al principio no era nada, solo esos pequeños detalles extraños. La forma en que la madre miraba a la hija, no como una madre mira a su hijo, más bien, no sé, como una admiración casi afectuosa. Era sutil, pero suficiente para hacerte detenerte. La hija también miraba a su madre, y había una intensidad extraña en sus ojos, como si compartieran algún secreto, algo que nadie más sabía. Pero luego las cosas comenzaron a ponerse aún más raras. Conforme avanzaba la noche, más notaba cómo se movían juntas. Había un ritmo en sus acciones, como si estuvieran casi sincronizadas, terminándose las frases mutuamente, riendo al mismo tiempo, incluso cuando nadie más se reía. Bebían juntas, tomando sus tragos en perfecta sincronía, como si todo lo relacionado con ellas estuviera coreografiado. Mason ya estaba borracho, hablando de alguna tontería, pero yo no estaba tan mareado. Seguí observándolas y se hizo claro que había algo extraño en ellas. Tal vez era la forma en que la madre seguía tocándole el brazo a la hija, o cómo la hija se inclinaba un poco demasiado cerca al hablarle a su madre. Quizás era la forma en que su risa sonaba demasiado similar. Realmente no puedo explicarlo, pero algo simplemente no encajaba. Cuanto más hablábamos, más sentía que me estaba perdiendo algo. Tendría que haberme dado cuenta antes, pero ahora estaba justo frente a mí y no podía entenderlo. El punto de inflexión llegó cuando la hija empezó a hablar sobre su pasado. Mencionó algunas cosas sobre cómo había vivido en distintas ciudades de Alemania, pero nunca dijo realmente cuáles. No era algo enorme, pero sus respuestas eran lo suficientemente vagas como para que empezara a prestarle más atención. En algún momento, Mason estaba hablando sobre un concierto que había visto en Berlín, y la hija se inclinó y le susurró algo al oído a su madre. La madre sonrió de una manera extraña y cómplice, y por un segundo vi cómo miraba a Mason, y luego de vuelta a su hija. Fue entonces cuando me di cuenta. Sabía que algo no estaba bien, y no en el típico sentido de algo está raro que a veces sentimos. Esto era diferente. Estoy hablando de una corazonada que te grita desde adentro, una sensación tan aguda que casi se siente como un golpe en el estómago. Creo que fue cuando noté el anillo de la madre, el que llevaba en su mano derecha, junto al meñique. Era una reliquia familiar, o al menos eso nos había dicho antes. Pero cuando lo vi, tuve un pensamiento repentino. Ese anillo era demasiado similar al que vi en la mano de la hija.
El anillo de la hija tenía el mismo diseño intrincado, pero estaba más desgastado, como si hubiera sido heredado de otra persona. Podía sentir mi ritmo cardíaco acelerarse mientras miraba entre ambas. Cuanto más las observaba, más las piezas empezaron a encajar. Miré a Mason tratando de darle una advertencia silenciosa, pero él estaba demasiado borracho, asintiendo a lo que sea que la hija estuviera diciendo sobre su tiempo en Berlín. Ella estaba hablando de cosas aleatorias, pero ahora había una expresión en su rostro como si supiera lo que yo estaba descubriendo. Sus ojos se movían rápidamente entre su madre y yo, y por un segundo, la máscara se deslizó. Ya no parecía una chica despreocupada y divertida. Era como si algo frío me estuviera mirando. Fue entonces cuando la madre extendió la mano y tocó la de la hija, y por primera vez me di cuenta de que estaban demasiado cerca. No de una forma familiar, sino de una manera que sugería algo mucho más oscuro. Mi mente estaba corriendo ahora, tratando de darle sentido a todo. ¿Era posible que estas dos fueran algo más que madre e hija? No podía creerlo, pero cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. La forma en que actuaban, la forma en que hablaban, la forma en que se miraban. No había manera de que esto fuera normal. No eran madre e hija. Eran algo completamente diferente. No podía quedarme allí más tiempo. Ni siquiera sé por qué no me fui antes, pero tenía esta molesta sensación de que tenía que sacar a Mason de allí antes de que las cosas empeoraran aún más. Me levanté, le dije que nos íbamos, pero Mason ni siquiera parecía escucharme. Estaba demasiado borracho, demasiado atrapado en la conversación. Me tomó lo que se sintió como una eternidad arrastrarlo fuera del bar. Mientras salíamos, miré hacia atrás y juro que vi la sonrisa de la hija. No era una sonrisa de diversión, era algo más oscuro, algo cómplice. Cuando regresamos al hotel, Mason se desmayó casi de inmediato. Me quedé despierto un rato mirando al techo, tratando de darle sentido a todo lo que había pasado. Pero sin importar cuántas veces repasara la noche en mi cabeza, una cosa estaba clara. Esas dos no eran solo madre e hija, eran algo más. Y creo que nunca entenderé completamente qué eran. Nos fuimos de Alemania a la mañana siguiente, y no había pensado en ellas durante mucho tiempo. Pero incluso ahora, cada vez que pienso en esa noche, todavía puedo ver sus ojos mirándome, como si todavía estuvieran esperando a que lo descifre todo. Comenzó como una reunión sencilla. Ya sabes, el tipo de cosas donde solo quieres ponerte al día con amigos, tomar una bebida y hablar de todo y de nada. Éramos yo, mi novio Harry, mi mejor amiga Katie y su novio Mike. Nada raro en eso, ¿verdad? Solo una noche casual en un bar de la ciudad disfrutando del ambiente, riendo un poco. Pero lo que debía ser una noche normal rápidamente se convirtió en algo que nunca olvidaré. Harry y yo llegamos primero, un poco antes que Katie y Mike, y elegimos una mesa en la esquina de este pub con poca luz. El tipo de lugar donde las paredes están cubiertas de viejas reliquias deportivas y el aire siempre huele a cerveza y comida frita. Pedimos una ronda de bebidas y, antes de mucho, Katie y Mike llegaron emocionados de vernos. Habían estado ocupados con sus cosas últimamente, así que hacía tiempo que no nos juntábamos todos. Intercambiamos abrazos, nos sentamos y comenzamos a hablar sobre lo que había estado pasando en nuestras vidas. Todo estaba bien al principio. Todos estábamos charlando, riendo por cosas tontas, poniéndonos al día sobre lo que había pasado en las últimas semanas. Ya sabes, lo típico. Pero, por supuesto, alguien tuvo que mencionar el fútbol. Debía haber sabido que las cosas se iban a poner complicadas en el momento en que Mike comentó algo sobre la última victoria del Real Madrid. Mike y Harry tenían esta rivalidad extraña en lo que respecta a los equipos de fútbol. Mike era un fanático acérrimo del Barcelona, mientras que Harry siempre había sido un seguidor del Real Madrid. Nunca habían estado de acuerdo en eso, pero normalmente era solo una broma inofensiva. Al menos eso pensé que iba a ser esta noche, pero en el momento en que surgió el tema, el ambiente comenzó a cambiar. La conversación pasó de ser ligera y divertida a una especie de intercambio tenso. Katie y yo intentamos bromear diciéndoles a ambos que se calmaran, pero no funcionó. Cuanto más hablaban sobre sus equipos, más parecía que toda la habitación comenzaba a cerrarse sobre nosotros. Mike empezó a hablar sobre partidos antiguos burlándose del Real Madrid, mientras Harry respondía con lo mucho mejor que era el Real Madrid en términos de estadísticas generales e historia.
Podía ver a ambos irritarse, y antes de darme cuenta estaban prácticamente gritándose a través de la mesa. Intenté distraerlos con otros temas, pero no importó. El debate sobre fútbol había tomado el control y no había vuelta atrás. El rostro de Mike se había puesto rojo y Harry estaba igual de molesto. Podía ver a Katie moviéndose incómoda en su asiento, claramente avergonzada de lo rápido que esto estaba saliendo de control. Y yo solo estaba sentada allí tratando de averiguar cómo iba a terminar todo esto. No pasó mucho tiempo antes de que la discusión escalara. Mike, claramente enfadado, golpeó la mesa con su mano, haciendo que todos saltaran. Las personas a nuestro alrededor empezaban a mirarnos, y podía sentir cómo la tensión subía. Harry respondió con algún comentario sarcástico, y lo siguiente que supe fue que Mike se levantó, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Todo sucedió tan rápido. Un segundo Mike estaba de pie, luciendo como si fuera a explotar, y al siguiente estaba lanzando un puñetazo a Harry. Ni siquiera pude procesarlo por un segundo. Todo parecía moverse en cámara lenta. El puño de Mike estaba dirigido directamente a la cara de Harry, y antes de que me diera cuenta, Harry se agachó y el golpe falló. Pero eso no detuvo el caos. Lo siguiente que supe fue que ambos estaban de pie, empujándose y empellándose mutuamente, tirando bebidas y causando una escena absoluta. Katie gritó a Mike que se detuviera, pero él no la escuchaba. Estaba gritando algo sobre cómo Harry necesitaba aprender a respetar a su equipo. Harry no era mucho mejor, igualando la agresividad de Mike con sus propias palabras, gritando sobre cómo el Barcelona no tenía ninguna oportunidad. Honestamente, era como ver a dos niños peleando en un patio de recreo. El conflicto entre ellos era real, y la ira en sus ojos era tan intensa que sentí que estaba viendo un lado completamente diferente de ambos. No sabía qué hacer. Agarré el brazo de Kate tratando de apartarla del desastre que estaban causando. Pero en ese momento, todo el lugar se había detenido. Los bartenders se habían echado hacia atrás observando, probablemente sin estar seguros de si debían intervenir o no. La atmósfera era tan incómoda y podía sentir las miradas de todos sobre nosotros, juzgando toda la situación. Y entonces llegó la seguridad. Vi al tipo grande con una camisa negra caminar hacia nosotros con pasos firmes que retumbaban contra el suelo. Su voz era baja y calmada, pero podía notar que no estaba jugando. Le dijo a Mike y a Harry que pararan de inmediato y que si la pelea no terminaba todos seríamos expulsados. Mike y Harry, todavía fulminándose con la mirada, finalmente dieron un paso atrás, pero el daño ya estaba hecho. Las personas susurraban y sentí como si cada par de ojos en la habitación estuviera sobre nosotros mientras el guardia de seguridad nos decía que nos fuéramos. Podía sentir el calor subiendo a mi cara, mi estómago retorciéndose de vergüenza. Katie se sostenía la cabeza entre las manos murmurando algo sobre cómo no podía creer que esto estuviera pasando. Mike y Harry no dijeron mucho mientras recogíamos nuestras cosas. Nuestra noche divertida había quedado completamente arruinada. Nadie siquiera se disculpó. Sentí que todos estábamos atrapados en este incómodo silencio mientras salíamos del bar, con la cabeza gacha, tratando de no hacer contacto visual con nadie a nuestro alrededor. Cuando finalmente salimos al aire fresco de la noche, sentí un gran alivio, pero también no sentí que hubiera terminado. No podía sacudirme la tensión entre Mike y Harry. Había un pesado silencio entre nosotros mientras caminábamos hacia los autos. Miré a Harry, que estaba furioso tratando de calmarse. Katie estaba haciendo su mejor esfuerzo para hablar con Mike, pero estaba claro que la pelea no había terminado para ninguno de los dos. Al final, todos tomamos caminos separados. Harry se dirigió hacia su auto, y Mike y Katie hacia el suyo. Fue el viaje más largo de regreso a casa. No podía creer cómo todo había salido tan mal tan rápido. Lo que se suponía iba a ser una reunión divertida, se había convertido en un desastre absoluto. Lo peor de todo es que no tenía idea de lo que iba a pasar la próxima vez que los viéramos. ¿Seguiría siendo incómodo? ¿Volverían a hablar Mike y Harry? No lo sabía. No estaba segura de querer averiguarlo. Y así fue como terminó nuestra doble cita. Una simple discusión sobre fútbol y de repente, todo quedó arruinado. Fue un desastre. No creo que vuelva a ver esos dos equipos de la misma manera. Comenzó como cualquier otra cita doble. Mi esposa Sara y yo acabábamos de mudarnos a nuestro nuevo apartamento y estábamos emocionados de tener a Kate, su mejor amiga, y a su prometido Greg,
en casa para una noche de comida, bebidas y ponernos al día. El lugar aún estaba un poco vacío, ya que no habíamos terminado de desempacar, pero se sentía acogedor. La vista desde el balcón era increíble y estábamos emocionados de recibir visitas por primera vez desde que nos mudamos. La noche comenzó bien. Pedimos comida para llevar, abrimos un par de cervezas y comenzamos a hablar de todo y de nada en absoluto. Estábamos en el balcón disfrutando del aire fresco cuando lo noté. Al principio pensé que era solo un hombre cualquiera esperando a alguien al otro lado de la calle, pero cuanto más lo miraba, más incómodo me sentía. Había un hombre sentado en un coche estacionado al otro lado de la calle frente a nuestro edificio. No estaba haciendo nada. Solo estaba sentado allí mirando hacia nuestro apartamento. Al principio traté de ignorarlo pensando que tal vez estaba esperando a alguien o simplemente perdido en sus pensamientos. Pero cuanto más lo miraba, más sentía que algo no estaba bien. Lo mencioné a Sarah y Kate, y nos reímos como si no fuera gran cosa. Después de todo, ¿cuáles eran las probabilidades de que estuviera mirándonos a nosotros, verdad? Pero incluso mientras bromeábamos sobre ello, no podía dejar de mirar al hombre. Su coche estaba estacionado al lado de la calle y no parecía moverse en absoluto. Al principio no le di mucha importancia, pero empezó a sentirse extraño, como si estuviera observándonos a pesar de que estábamos tan lejos. Sarah y Kate no parecían tan preocupadas, y Greg tampoco dijo mucho. Unos minutos después, para mi sorpresa, el hombre salió de su coche. No se apresuró. Era como si estuviera moviéndose en cámara lenta, caminando deliberadamente hacia la acera antes de subir los escalones de nuestro edificio. Mi estómago se hundió. Me volví hacia Sarah y traté de actuar como si no pasara nada, pero mi corazón estaba acelerado. No parecía que tuviera prisa y la forma en que caminaba hacia nuestro edificio no me parecía correcta. No parecía alguien que solo estuviera de paso. Sentía que venía directamente hacia nosotros. Agarré mi teléfono y traté de actuar casual, pero no podía dejar de mirar por la puerta del balcón. El hombre se detuvo en la entrada de nuestro edificio y simplemente se quedó allí. No estaba haciendo nada, solo parado perfectamente quieto. Era inquietante. No estaba seguro si debía llamar a la policía o no, pero tampoco quería exagerar. Decidí revisar las cámaras de seguridad solo para ver si el hombre había estado allí antes. Esperaba que no fuera nada, que solo fuera un hombre que había estacionado su coche. Pero cuando revisé las imágenes, vi algo que hizo que mi estómago se revolviera. Había estado parado afuera durante horas. Las cámaras lo habían captado cuando llegó por primera vez, y solo se quedó sentado en el coche sin moverse, quién sabe por cuánto tiempo, y luego había salido y caminado hacia el edificio, justo como lo había visto. Mostré las imágenes a Sarah y Greg, y ambos estuvieron de acuerdo en que era extraño. Greg, sin querer escalar las cosas, dijo que tal vez solo era un hombre perdido o con problemas en el coche, pero no podía sacudirme la sensación. Todo se sentía demasiado planeado, demasiado deliberado. Después de algunas dudas, Greg y yo decidimos bajar y enfrentarlo. No estábamos seguros de qué íbamos a decir, pero en ese momento no estaba dispuesto a dejar que algún hombre al azar simplemente rondara por nuestro edificio sin saber qué estaba haciendo. Tomamos el ascensor y salimos. Cuando nos acercamos a él no parecía sorprendido ni preocupado en absoluto. Solo estaba ahí parado mirándonos. No hubo ninguna vacilación en su voz cuando habló, solo una calma inquietante. Cuando le preguntamos qué estaba haciendo, simplemente dijo: «Estoy buscando a alguien». Eso es todo, sin explicación, sin razón. Simplemente estoy buscando a alguien. No sé por qué, pero sentí que era una respuesta que no tenía mucho sentido. Parecía ensayada. Greg y yo nos quedamos allí por un segundo mirándolo. Podía notar que Greg comenzaba a frustrarse. No sabíamos si este tipo era solo un extraño o si había algo más detrás. Le dijimos que íbamos a llamar a la policía. En ese momento no estaba seguro si estaba siendo paranoico, pero había algo en la forma en que estaba parado allí, la mirada vacía en su rostro, que me hacía pensar que no estábamos tratando con una persona al azar. Regresamos adentro y llamamos a la policía. Explicamos todo. El hombre sentado en el coche, el comportamiento extraño, las imágenes. La policía dijo que enviarían a alguien de inmediato, pero cuando llegaron el hombre había desaparecido. Así, sin más. No había rastro de él en ninguna parte. Los policías revisaron la zona, pero nada. Ni coche, ni hombre, ni rastro.
Era como si se hubiera esfumado. La policía no tenía mucho que decir. Nos dijeron que tuviéramos precaución y que patrullarían más la zona, pero sinceramente no me sentí mucho mejor después de que se fueron. Esa noche, el rostro del hombre seguía apareciendo en mi mente, y no podía dejar de pensar en la forma en que estaba parado allí, como si estuviera esperando algo o a alguien. La rareza no terminó ahí. Durante la siguiente semana, Sara y yo empezamos a notar cosas extrañas sucediendo en el apartamento. Pequeñas cosas, nada grande, pero lo suficiente como para ponernos incómodos. Un cajón de la cocina estaría abierto cuando estábamos seguros de que lo habíamos cerrado. Nuestras llaves, que siempre dejamos en el mostrador de la cocina, empezaron a sentirse fuera de lugar, como si hubieran sido movidas. Traté de convencerme de que no era nada, pero cada vez que sucedía, al principio pensé que tal vez solo estábamos siendo paranoicos. Pero entonces, una noche, estaba revisando las cámaras de seguridad de nuevo solo para asegurarme de que todo estaba bien, y vi algo que hizo que mi sangre se helara. Allí, en las imágenes, estaba el hombre parado afuera de nuestro edificio nuevamente, tal como antes. Esta vez no estaba en su coche. Estaba parado al otro lado de la calle mirando nuestro apartamento. No sabíamos quién era ni qué quería. Todo lo que sabía era que, por primera vez en mi vida, sentí que nos estaban observando. No solo cualquiera, sino alguien que había estado rondando nuestras vidas durante días, si no más tiempo. Alguien que sabía más sobre nosotros de lo que nos sentíamos cómodos. Nunca descubrimos quién era el hombre ni qué quería. Eventualmente las cosas volvieron a la normalidad, o al menos así lo parecía. Pero cada vez que paso por el balcón ahora, no puedo evitar sentir que alguien aún nos está observando. Y a veces, cuando reviso las cámaras, todavía me pregunto si él está ahí afuera, esperando. Nunca olvidaré esa noche. Se suponía que sería una cita doble divertida, ya sabes. Solo mi novia Lily y nuestros amigos Megan y Daniel. Escuchamos sobre este nuevo restaurante elegante que acababa de abrir en la ciudad y pensamos que sería una gran manera de ponernos al día con todos mientras disfrutábamos de buena comida. El lugar tenía este ambiente íntimo y acogedor que hacía que pareciera que estábamos en algún tipo de lugar exclusivo y secreto que solo unas pocas personas conocían. Todo estaba preparado para ser perfecto, pero no sabía que todo se torcería tan rápido. Llegamos primero, un poco antes que Megan y Daniel, y en el momento en que entramos fue todo lo que esperaba. La iluminación tenue, las sillas mullidas, el murmullo tranquilo de las conversaciones a nuestro alrededor. Era el tipo de lugar donde podías relajarte y sentir que estabas en un mundo diferente. Nos sentamos en un reservado en la esquina, pedimos un par de bebidas y comenzamos a charlar mientras esperábamos a que nuestros amigos llegaran. Cuando finalmente entraron, estaba claro que algo ya estaba mal. Megan sonreía, pero había algo en ella que no cuadraba. No parecía tan entusiasmada como de costumbre. Daniel, por otro lado, parecía ser el de siempre. Tranquilo, confiado, tal vez incluso un poco demasiado cómodo, pero nada fuera de lo común, ¿verdad? Mientras pedíamos los aperitivos y avanzaba la velada, empecé a notar cosas raras sobre Megan. Al principio parecía que solo estaba distraída, tal vez un poco cansada, pero luego seguía ocurriendo. Seguía mirando hacia su teléfono, mirándolo debajo de la mesa, enviando mensajes furiosamente. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero era difícil no notar cómo su atención estaba completamente en otra parte. Daniel no parecía preocuparse. Se reía con Lily y conmigo, compartiendo historias de su día, pero Megan no estaba realmente participando. Cada pocos minutos, sus ojos se desviaban hacia su teléfono, y era como si estuviera ignorando completamente todo lo demás a su alrededor. No era solo un hábito, sin embargo. Era casi como si estuviera ocultando algo. No quería ser el curioso, pero después de un rato no pude evitarlo. Mis ojos seguían desviándose hacia su teléfono tratando de captar un vistazo de lo que estaba escribiendo. Y entonces sucedió. Lo vi. Estaba desplazándose por una conversación. Una conversación entre Daniel y otra mujer. No pude leer todo, pero lo que vi fue suficiente. Las palabras eran personales, demasiado personales. Cosas que solo Daniel y esa mujer sabrían. Miré a Lily, quien también estaba notando el comportamiento extraño de Megan, y pude ver que estaba tan incómoda como yo.
Lily se inclinó un poco y me susurró en voz baja preguntándome si pensaba que algo estaba pasando. No estaba seguro de qué decir, así que solo encogí los hombros tratando de actuar como si no fuera nada, pero no podía detener esa sensación de hundimiento en mi estómago. La tensión en el aire era palpable, ni siquiera era solo el teléfono lo que me hacía sentir incómodo. Era todo el ambiente. Megan se había quedado en silencio. Sus bromas habituales, su risa, todo acerca de ella se sentía extraño. Seguía desplazándose por su teléfono, enviando mensajes y mirando de vez en cuando a Daniel, pero sin hablar realmente con él. Daniel, por otro lado, estaba ajeno a todo, o al menos eso parecía. Seguía hablando sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo justo bajo su nariz. Era como si no tuviera idea de lo extraño que se veía todo. Entonces las cosas tomaron un giro aún más oscuro. De repente, el camarero se acercó a nuestra mesa con un sobre en la mano. Caminó hacia mí y me lo entregó. Sin explicación, sin palabras, solo el sobre. Lo miré por un segundo sintiendo un extraño sentimiento de temor recorrer mi espalda. Miré a Lily, que tenía la misma expresión de confusión en su rostro. El camarero simplemente se fue sin decir nada más. Abrí el sobre lentamente sin estar seguro de qué iba a leer. Dentro había una nota. Estaba dirigida a Megan. Mi corazón dio un vuelco al leer las palabras que seguían. La nota era detallada, describiendo cosas sobre la relación de Megan con Daniel que, bueno, solo la otra mujer podría saber. Cosas personales, pequeños detalles que solo Daniel habría compartido con alguien cercano. El tipo de cosas que, si no fueran verdad, harían que a cualquiera se le revolviera el estómago. Levanté la vista de la nota y mis ojos se encontraron con los de Lily. Ella lucía tan atónita como yo. El rostro de Megan se había puesto pálido y estaba congelada en su lugar, mirando fijamente la nota. Daniel aún no la había visto, pero sabía que esto no iba a terminar bien. Intenté darle la nota a Megan, pero antes de que pudiera ella me la arrebató de las manos. Sus ojos miraron alrededor de la mesa, observándonos a todos, pero no podía hacer nada para ocultar el pánico en su rostro. No estaba seguro de qué estaba ocurriendo, pero en ese momento supe que la noche había tomado un giro oscuro. Megan se levantó abruptamente, derribando su silla en el proceso. Daniel parecía genuinamente confundido, preguntándole qué estaba pasando, pero Megan ya se dirigía furiosa al baño, su rostro rojo de ira y vergüenza. Hubo silencio por un rato. Lily y yo solo nos miramos el uno al otro, sin saber qué decir o hacer. Daniel se quedó sentado mirando el lugar donde había estado Megan. La expresión en su rostro era una mezcla de confusión y culpa. Era como si estuviera dándose cuenta de que algo estaba muy mal, pero no podía entender cómo todo se había salido de control. Cuando Megan regresó, fue una confrontación en toda regla. Caminó directamente hacia Daniel y exigió saber por qué había estado enviando mensajes a otra mujer. Al principio, Daniel trató de negarlo todo, pero mientras más se trababa con sus palabras, más claro era que lo habían atrapado. Megan no lo aceptaba. La pelea que siguió no solo fue incómoda, fue dolorosa de presenciar. Estaban gritándose el uno al otro frente a nosotros, la relación desmoronándose justo frente a nuestros ojos. Nos quedamos completamente impotentes mientras continuaba su discusión. Era como si fuéramos invisibles. Ni siquiera era nuestra pelea, pero estábamos en medio de ella. La peor parte era que Megan ya lo sabía. Ahora era evidente que había sabido sobre el asunto durante un tiempo, pero lo había mantenido para sí misma. La nota lo había confirmado todo, y por mucho que Daniel tratara de explicarse, Megan no lo aceptaba. El resto de la noche fue un borrón de silencios incómodos, sonrisas forzadas y momentos tensos. Terminamos pagando la comida en completo silencio. Apenas podía mirar a nadie, y cuando finalmente salimos, había una pesada sensación en el aire. Megan y Daniel no se despidieron, simplemente se fueron. Podía decir que ambos estaban demasiado avergonzados para siquiera mirarnos, y Lily y yo simplemente nos metimos en el coche, conducimos a casa y no hablamos por un rato. No fue la cita doble que planeamos, eso seguro. Se suponía que iba a ser divertida, una noche para recordar por las razones correctas, pero en cambio nos quedamos con la tensión persistente de una ruptura que nunca pedimos presenciar. Es una de esas cosas que incluso ahora no puedo sacudir por completo. El momento en que te das cuenta de que accidentalmente te han metido en la pesadilla personal de alguien más
y no puedes hacer nada más que mirar cómo se desmorona. Se suponía que iba a ser una noche divertida, ya sabes, de esas en las que no tienes que preocuparte por nada más que disfrutar la comida, las bebidas y la compañía. Mi novio Jack y yo habíamos estado hablando de ir a este nuevo bar de estilo speakeasy por un tiempo, y cuando nuestros amigos Lucy y Tim estuvieron libres, pensamos que sería la cita doble perfecta. El lugar estaba recibiendo críticas increíbles, con su entrada oculta, iluminación tenue y cócteles de estilo antiguo. Ese tipo de lugar que se siente genial solo con cruzar la puerta. Pero lo que ocurrió esa noche no era algo que pudiéramos haber predicho. Llegamos temprano, conseguimos un reservado en la parte trasera y comenzamos a pedir bebidas. El ambiente era exactamente lo que esperábamos. Jazz suave de fondo, el barman preparando bebidas elegantes que parecían sacadas de una película en blanco y negro. Lucy y Tim estaban de muy buen humor. Todos reíamos y charlábamos sobre nada en particular. Era fácil, divertido, despreocupado, ese tipo de noche que crees que recordarás por todas las razones correctas. Eso fue hasta que Lucy fue al baño. Al principio parecía algo normal. Todos estábamos hablando y poniéndonos al día cuando ella se excusó para ir al baño de damas. No pensamos mucho en ello. Jack y yo seguimos hablando de la bebida que acabábamos de tomar, y Tim estaba distraído con su teléfono, probablemente revisando el partido o algo así, lo típico. No fue hasta que Lucy regresó cuando el ambiente empezó a cambiar. Entró por la puerta y se detuvo en seco, su rostro pálido, sus manos agarrándose del marco de la puerta por un segundo antes de siquiera entrar del todo. Pensé que tal vez había visto a alguien que conocía o que no se sentía bien, pero cuando se sentó, pude notar que algo no estaba bien. Parecía alterada, como si algo hubiera sucedido y no supiera cómo explicarlo. Le preguntamos si estaba bien y al principio, solo dijo que estaba bien. Pero luego miró a los tres, dudó un poco y luego dijo en voz baja que mientras estaba en el baño alguien le había susurrado. No solo una voz en su cabeza, no como si lo estuviera imaginando. Dijo que lo escuchó claramente, justo en su oído. «Tú no perteneces aquí». Tim, siendo el tipo práctico que es, solo se rió de eso. Dijo algo como, «Tal vez es solo una rara coincidencia». Pero podía verlo en el rostro de Lucy. Esto no era solo algo al azar. Ella estaba visiblemente intranquila. Su voz se quebraba un poco al hablar de ello, y sus ojos seguían mirando por la habitación, como si estuviera buscando a alguien. No estaba seguro de qué pensar. Podía notar que estaba nerviosa, y eso me incomodaba a mí también. No era propio de ella alterarse tanto por algo que no parecía tan grave. La noche continuó, pero el ambiente había cambiado. Aunque intentamos bromear y seguir adelante, algo se sentía extraño. Las bebidas ya no sabían igual, y la música parecía demasiado alta. Solo estábamos siguiendo la corriente, tratando de fingir que todo estaba bien, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Y entonces, sucedió. Nos estábamos preparando para irnos. La noche ya había sido lo suficientemente larga, y todos decidimos darla por terminada. Mientras salíamos del bar me giré para echar un último vistazo al lugar. Y fue entonces cuando lo vi. El hombre, el que había estado en el baño, el que le susurró a Lucy, estaba parado afuera, justo al otro lado de la calle, mirándonos fijamente. Miré a Jack y le señalé. Al principio no pareció darse cuenta, así que le pregunté, ¿ves a ese hombre? Pero Jack simplemente lo ignoró como si no fuera nada, diciéndome que probablemente lo estaba imaginando. «Está en tu cabeza», dijo. Yo no le creí. El hombre no parecía estar simplemente parado allí, parecía estar esperando, y había algo en la forma en que nos miraba que me hacía sentir como si nos estuviera vigilando, como si supiera algo que nosotros no sabíamos. Nos subimos a un taxi, esperando que la noche simplemente terminara y pudiéramos olvidarnos de lo extraño que había sido. Pero no lo hicimos, ni por asomo. A mitad del trayecto, Tim de repente se dio cuenta de algo. Su teléfono había desaparecido. Al principio pensó que simplemente lo había perdido. Tal vez lo dejó en el bar o en el taxi. Pero cuando intentó llamarlo, el teléfono sonó, excepto que no era el mensaje de buzón de voz habitual. Era la voz de una mujer, una voz tranquila, casi tranquilizadora que decía, «He estado observándote». Tim se congeló. El aire en el taxi de repente se volvió más pesado. Nos miró, su rostro pálido,
y nos preguntó si también lo habíamos escuchado. Todos asentimos. La voz de la mujer se escuchó claramente, sin interferencias, sin ruidos extraños, solo tranquila e inquietante. Tim intentó llamar a su teléfono de nuevo de inmediato, pero esta vez fue directamente al buzón de voz, tal como lo haría normalmente. La voz extraña no volvió. Era como si nunca hubiera sucedido, pero sí lo hizo. Y ahora todos estábamos tensos, no había forma de explicarlo. Se sentía como si alguien estuviera jugando con nosotros, como si alguien supiera exactamente dónde estábamos y se estuviera burlando de nosotros sin ninguna razón. Todos nos quedamos en silencio el resto del trayecto. La tensión era densa en el aire. Tim revisaba constantemente sus bolsillos, preguntándonos si habíamos visto su teléfono, pero ninguno de nosotros lo había hecho. Todo era simplemente extraño, como sacado de una mala pesadilla, pero nos estaba sucediendo. Cuando llegamos al apartamento de Tim, lo extraño no paró. Buscó en todas partes. Su chaqueta, su bolso, el taxi. Era como si el teléfono simplemente hubiera desaparecido en el aire. No había señal de él, ni siquiera un rastro. Terminamos la noche en un silencio total. Nadie decía mucho de nada. Todo se sentía mal. Todo, desde la extraña experiencia de Lucy en el baño, hasta el hombre que nos miraba fijamente, hasta el misterioso robo del teléfono de Tim, nada tenía sentido. Y lo peor era que no podíamos explicarlo. Se sentía como si fuéramos parte de algo que no entendíamos, y no había forma de devolverlo a la normalidad. Nunca volvimos a ver el teléfono de Tim. Lo extraño desapareció de nuestras vidas, pero el recuerdo nunca lo hizo. Cada vez que pienso en esa noche, no puedo evitar preguntarme quién nos estaba observando y por qué. Comenzó como una noche normal. Mi esposa Sara y yo decidimos salir en una cita doble con sus amigos Amanda y Tom. Habíamos estado en ese restaurante varias veces antes, un lugar tranquilo en las afueras de la ciudad. El tipo de sitio que tiene ese ambiente acogedor con los puestos de estilo antiguo y un cartel de neón que parpadea de vez en cuando. Nada de esa noche me dio ninguna razón para esperar algo extraño. Se suponía que sería solo otra noche relajada con buena comida y conversación. Pero mirando hacia atrás ahora, puedo decir que algo estaba mal desde el momento en que entramos. Tom siempre había sido un tipo un poco callado, pero esa noche estaba diferente. Apenas decía nada cuando nos sentamos, ofreciendo solo pequeños asentimientos cuando Sara hablaba. Pensé que tal vez solo estaba cansado. Había estado trabajando mucho recientemente, y no sería la primera vez que estaba un poco más callado de lo habitual. Pero era la forma en que seguía mirando hacia su teléfono debajo de la mesa, escribiendo rápidamente como si tuviera prisa. Sara también lo notó. Podía ver cómo sus ojos se dirigían hacia él, tratando de involucrarlo, pero él solo seguía asintiendo o murmurando respuestas de una sola palabra. Amanda parecía estar un poco más atenta de lo normal, observándolo de cerca, pero todos seguimos ignorándolo. La tensión no era evidente al principio. Era simplemente incómodo. Sara intentaba sacar algún tema y Tom inmediatamente se desconectaba. Incluso cuando Amanda decía algo gracioso, Tom no se reía. Solo mantenía sus ojos pegados a su teléfono. En un momento, recuerdo que Sara le preguntó si todo estaba bien y Tom simplemente asintió sin levantar la vista. Se sentía como si hubiera una pared invisible entre él y los demás, y eso empezó a molestarme. No quería hacer las cosas incómodas, así que traté de distraerme hablando con Amanda sobre el trabajo. Todos nos reímos y bromeamos un poco, pero podía notar que Sara estaba cada vez más preocupada. No era solo que Tom estaba callado. Parecía distante de una manera que no podía identificar del todo. Pero entonces Amanda preguntó algo que me dejó completamente desconcertado. Miró a Sara, luego a Tom y preguntó, ¿has notado algo extraño en Tom esta noche? Al principio pensé que solo estaba siendo juguetona. Ya sabes cómo son los amigos, ¿verdad? Siempre haciendo bromas o señalando cosas que no parecen importantes. Pero cuando miré el rostro de Sara, vi que realmente estaba preocupada. Todo me golpeó de repente. Tom había estado inusualmente distante toda la noche. El tipo que conocíamos no era el que estaba sentado frente a nosotros. Era como si alguien más hubiera tomado su lugar, y ese alguien no estaba interesado en estar allí. Intenté descartar el pensamiento. Tal vez solo había tenido un mal día, o tal vez había algo en su vida que no quería contar. Pero mientras avanzaba la noche,
La inquietud seguía creciendo. Cuando llegó la cuenta, todos nos levantamos para irnos. Fue entonces cuando las cosas realmente tomaron un giro extraño. Tom se negó a conducir. Al principio no pensé mucho en ello. A veces la gente simplemente no tiene ganas de estar al volante. Pero cuando le pidió a Sarah que tomara el volante, eso me hizo levantar las cejas. No era propio de él, siempre insistía en conducir, incluso en noches como esta, cuando solo íbamos a cenar y regresar a casa. Podía ver la tensión en el rostro de Sarah también. No dijo nada, pero no parecía feliz al respecto. Todos nos subimos al coche y el viaje a casa fue increíblemente silencioso. Tom solo miraba por la ventana como si estuviera perdido en sus pensamientos. Sarah y yo intercambiamos un par de miradas, pero ninguno de los dos habló. Podía sentir mi estómago apretarse, esa sensación de que algo estaba mal me carcomía. Pero la peor parte llegó cuando revisé el espejo retrovisor. Había un coche detrás de nosotros, y había estado siguiéndonos por millas. Al principio pensé que era solo alguien que iba en la misma dirección, pero al girar por carreteras más pequeñas, el coche se mantenía justo detrás de nosotros. No importaba cuántos giros hiciéramos, era el mismo coche que había estado estacionado fuera del restaurante. Apenas podía distinguir la silueta del coche en la tenue luz. Mi corazón empezó a latir con fuerza en mi pecho. Al principio no le dije nada a Sarah, no quería alarmarla, pero podía notar que ella también empezaba a darse cuenta. Intenté actuar con normalidad, pero cuanto más miraba ese coche en mi espejo, más empezaba a sentir que nos estaban siguiendo. Hice un par de giros solo para ver si el coche nos seguía. Lo hizo cada vez. El mismo coche, los mismos faros. Todo el trayecto se sentía como algo sacado de una mala película de suspenso, de esas en las que los personajes no saben que los están observando. Pero cuando finalmente estacionamos en nuestra entrada, el coche de repente aceleró, girando bruscamente en la esquina. Intenté ignorarlo como una coincidencia, pero todo aquello no me cuadraba. Más tarde esa noche, cuando pensé que finalmente podría sacarlo de mi mente, escuché algo que me heló la sangre. Sarah y yo estábamos en la cocina cuando escuchamos a Tom y Amanda hablando en la sala. Amanda estaba hablando en voz baja y no pude captar cada palabra, pero escuché lo suficiente para entender. Tom había estado recibiendo mensajes anónimos durante semanas, y no cualquier mensaje, sino textos que decían cosas como «No te escapes con ella» y «No puedes esconderte para siempre». Los pelos de la nuca se me erizaron. Ahora estaba claro. Tom no solo estaba actuando extraño porque estuviera cansado o distraído. Estaba siendo amenazado. Y quienquiera que estuviera enviando esos mensajes, lo había estado observando, tal vez incluso acosándolo. Creo que Tom estaba involucrado en algo turbio, algo que no le había contado a nadie. Y ahora la persona en ese coche estaban buscándolo. Ahora todo era claro como el agua. Todas las señales habían estado ahí, pero no las había unido hasta ahora. Toda la noche, lo extraño, la tensión, la sensación de estar siendo observado. Todo tenía sentido. Pero lo que realmente me impactó fue el hecho de que Tom había estado ocultando algo y nosotros habíamos sido arrastrados involuntariamente. La cena, el viaje a casa, el coche extraño siguiéndonos, todo era parte de algo mucho más grande, algo sobre lo que no teníamos idea. Así que ahora, cada vez que salimos, no puedo evitar sentir que me están observando. Es como si esa inquietud nunca se hubiera ido realmente. Y no puedo quitarme de la cabeza la idea de que la persona en ese coche todavía está allá afuera, todavía buscando a Tom. No sé qué esperaba cuando acepté salir en una cita doble con mi novia Maddie y nuestros amigos Kyle y Kylie, pero definitivamente no fue lo que realmente ocurrió. Para ser honesto, pensé que iba a ser una noche típica. Comer algo, tomar un par de cervezas, ponernos al día y simplemente relajarnos. Pero rápidamente se convirtió en algo mucho más incómodo y extraño de lo que podría haber imaginado. Todavía puedo sentir la tensión cuando lo recuerdo ahora. Desearía haber podido cancelar la noche antes de que las cosas se salieran de control. Todo comenzó cuando nos encontramos en este nuevo restaurante que Kyle había sugerido. Había estado hablando de él durante semanas, y lo admitiré, parecía un lugar bastante genial. Un poco elegante, pero aún así relajado. Maddie y yo llegamos primero un poco temprano, y noté de inmediato que Kylie y Kyle no estaban actuando como normalmente lo hacían. Kylie estaba mirando a su alrededor como si estuviera escaneando el lugar,
y Kyle nerviosamente estaba golpeando sus dedos contra la mesa. Lo ignoré. Tal vez simplemente estaban cansados por la semana. Cuando finalmente se sentaron, Kylie no perdió el tiempo. Inmediatamente le dijo al camarero que trajera el menú. Y me refiero al menú, como todo lo que estaba en él, es decir, cada aperitivo, plato principal y postre. Al principio no pensé mucho en ello. Tal vez simplemente estaba emocionada de probar todo, pero entonces noté que Maddie parecía un poco incómoda. La vi mirarme, claramente insegura de si deberíamos estar haciendo esto. Le di una rápida sonrisa tranquilizadora, tratando de ignorar la rareza que comenzaba a surgir. Mientras el camarero tomaba la enorme orden, podía sentir cómo empezaba a tensarme. Algo estaba mal, pero no podía identificar qué era. Y entonces sucedió. Kylie, sin perder el ritmo, comenzó a darle a Maddie estas miradas punzantes y cortantes. Al principio no era algo evidente, pero a medida que la comida comenzaba a llegar a la mesa, empeoró. Comenzó a comentar lo patéticos que se veían los zapatos de Maddie, como si estuvieran desgastados y ni siquiera valieran la pena. Maddie miró hacia sus zapatos, que eran solo un par normal de zapatillas que había tenido durante un tiempo. No dijo nada, solo intentó ignorarlo, pero podía ver cómo el rubor se extendía por sus mejillas. Era como si Kylie estuviera intentando molestarla. Luego fue aún peor. Kylie comenzó a hablar sobre el maquillaje, asegurándose de soltar comentarios sobre lo barato que se veía el maquillaje de Maddie, como si simplemente hubiera tomado lo que estaba en oferta en la farmacia. Podía sentir cómo Maddie se ponía cada vez más incómoda, pero permaneció en silencio. Yo quería decir algo, lo que fuera, para detener a Kylie y evitar que siguiera atacándola, pero no pude hacerlo. Estaba justo ahí, sin embargo, me sentía congelado, casi como si estuviera viendo todo desarrollarse desde fuera. Kyle, por otro lado, apenas decía nada. Cada vez que Kylie hacía un comentario, él me miraba y luego miraba la mesa, como si estuviera demasiado avergonzado para hablar. Se movía inquieto en su asiento o jugueteaba con su teléfono, pero nunca intervenía para detenerla. Estaba claro que también se sentía incómodo, pero no hacía nada al respecto. Solo se quedaba allí, impotente, mientras Kylie continuaba destrozando a Maddie de las formas más sutiles pero crueles. Era como ver un accidente en cámara lenta, donde no podía apartar la vista de lo que estaba pasando, pero también me sentía completamente impotente para detenerlo. Maddie seguía intentando sonreír y esquivar los comentarios, pero toda la cena se sintió como un momento incómodo tras otro. Kylie lanzaba otro insulto sobre la ropa o el maquillaje de Maddie, y para empeorar las cosas, actuaba como si fuera una broma. «Oh, solo estoy bromeando», decía. Pero la forma en que lo decía, el tono de su voz, dejaban claro que no estaba bromeando. Cada palabra era un golpe, y dolía más porque ella hacía que pareciera que no era gran cosa. Llegó la comida y todos estábamos comiendo, tratando de ignorar la incómoda tensión en la mesa. Pero podía ver el daño que se estaba haciendo. Maddie no estaba comiendo mucho, solo movía la comida en su plato. No pude evitar notar la forma en que miraba su teléfono, casi como si estuviera esperando una distracción para salir de allí. Finalmente, después de lo que se sintió como horas de conversación forzada, era hora de irnos. Me sentí aliviado de que la noche finalmente estuviera terminando. Pero entonces, cuando nos levantamos para irnos, Kylie soltó otra bomba. Mencionó casualmente lo extraño que era que Maddie no hubiera puesto más esfuerzo en su apariencia para la cita. No lo dijo en voz alta, pero el comentario fue lo suficientemente agudo como para que todos en la mesa se quedaran en silencio por un segundo. El rostro de Maddie se puso rojo, y pude ver que estaba tratando de contener las lágrimas. Fue entonces cuando finalmente estallé. Miré a Kyle, que había estado completamente callado todo el tiempo. «Amigo», le dije un poco más alto de lo que quería, «¿no crees que deberías decir algo? Esto se está saliendo de control». Kyle simplemente me miró y por un segundo parecía que iba a decir algo, pero luego solo se encogió de hombros y murmuró: «Solo está bromeando. No te preocupes por eso». Eso fue todo. No podía creerlo. Kyle estaba dejando que su novia destrozara a Maddie, y ni una sola vez había intervenido para defenderla. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era solo un caso simple de una mala cita. Esto era algo mucho más profundo. Kylie no tenía respeto por Maddie, y Kyle no tenía el valor de detenerla.
El resto de la noche fue un borrón. Maddie y yo no hablamos mucho después de eso, y Kyle y Kylie no parecían importarle. Nos despedimos y tomamos caminos separados, pero el daño ya estaba hecho. Podía ver el dolor en los ojos de Maddie, y me hizo sentir enfermo del estómago. Condujimos a casa en silencio, y todo lo que podía pensar era en cómo debería haber hecho algo antes, cómo debería haber defendido a Maddie cuando Kylie comenzó con los insultos. Esa noche se quedó conmigo más tiempo del que quería. Seguía repitiendo todo en mi cabeza, preguntándome cómo dejé que se pusiera tan mal. La verdad era que Kyle y Kylie no eran el tipo de amigos que necesitábamos en nuestras vidas. Maddie merecía algo mejor, y sabía que tenía que arreglarlo, pero no podía evitar preguntarme cuánto tiempo había estado Kylie destrozando a la gente así, y cuántas veces Kyle se había quedado callado. No podía quitarme la sensación de que pasaría un tiempo antes de que pudiera mirar a cualquiera de ellos de la misma manera. Absolutamente. Aquí está la misma historia con nombres completamente nuevos y únicos. Comenzó como cualquier otra cita doble, pero rápidamente se convirtió en algo que aún no puedo sacudirme. Mi esposa Zoe y yo decidimos encontrarnos con mi viejo amigo Luke y su nueva novia Tara para una noche en un bar de la ciudad. Luke había estado hablando de este nuevo lugar por un tiempo, afirmando que las bebidas eran increíbles y el ambiente era perfecto para relajarse. Para ser honesto, no estaba muy emocionado por ello. Sonaba un poco demasiado elegante para mi gusto, pero a Zoe le encantaba la idea, y hacía tiempo que no pasábamos tiempo con Luke, así que aceptamos. Llegamos al bar y de inmediato quedó claro que Luke y Tara no estaban exactamente en los mejores términos. Nos recibieron con una sonrisa forzada, pero había una tensión en el aire que no podía ignorar, el tipo de tensión que podías cortar con un cuchillo. Pensé que tal vez era solo la típica incomodidad de una cita doble, pero algo no encajaba. Luke ya había abierto una cerveza cuando llegamos, y me di cuenta de inmediato de que algo era un poco diferente en él. No era el tipo relajado que solía conocer del trabajo. Su comportamiento era un poco más nervioso de lo habitual, y a medida que avanzaba la noche, se hizo cada vez más evidente que la tensión entre él y Tara no era un accidente. Al principio, la conversación era ligera, e intentamos hablar de cosas triviales, pero luego las cosas tomaron un giro repentino. Luke comenzó a beber un poco más de lo que lo había visto hacer en mucho tiempo. Tara pareció notarlo también, porque apenas tocó su propia bebida. No pasó mucho tiempo antes de que las grietas comenzaran a notarse. Luke empezó a hablar más alto, arrastrando las palabras y riéndose de sus propios chistes. Podía notar que Tara se estaba sintiendo incómoda, moviéndose inquieta de forma más notable. Pero no fue hasta que Luke mencionó su pasado que la noche realmente comenzó a desmoronarse. Empezó a hablar de cosas de sus años más jóvenes, pero luego mencionó casualmente cómo su relación con Tara tenía problemas. Al principio parecía inofensivo, pero cuanto más bebía, más revelaba. Sin perder el ritmo, Luke comenzó a revelar cosas sobre su pasado, cosas que no esperaba que hablara, y mucho menos que confesara frente a Tara. Mencionó que le había sido infiel más de una vez durante su relación, y lo dijo con un tono tan casual que nos dejó a todos en un silencio atónito. Era como si hubiera perdido completamente el contacto con la realidad. La forma en que hablaba era casi como si estuviera tratando de restarle importancia, como si no fuera gran cosa. El rostro de Tara se quedó completamente en blanco al principio, y luego, lentamente, se podía ver cómo la ira y el dolor se acumulaban detrás de sus ojos. Zoe me lanzó una mirada y yo simplemente tuve que quedarme ahí congelado sin saber cómo reaccionar. Quería decir algo, pero ¿qué puedes decir en una situación como esa? Tara se quedó sentada inmóvil procesando lo que Luke acababa de decir. Me sentí terrible por ella, pero ¿qué podía hacer? Luke, claramente ajeno a lo mal que lo había hecho, seguía bebiendo y riendo como si todo estuviera normal. Y entonces vino la explosión. Tara de repente se levantó, tirando su vaso en el proceso. Su rostro se había puesto rojo brillante y ya no podía contenerse. La mirada en sus ojos era pura furia y comenzó a gritarle a Luke. Era como si se hubiera activado un interruptor y de repente todo lo que se había acumulado a lo largo de su relación saliera a la superficie. Tara lo acusó de ser irrespetuoso, de mentirle, de ignorar completamente sus sentimientos durante todo este tiempo. Era como si estuviéramos viendo cómo se desmoronaban los cimientos de toda su relación frente a nuestros ojos.
Tara estaba temblando de ira, y Luke simplemente estaba sentado allí, demasiado borracho para siquiera entender lo que estaba pasando. El resto de nosotros estábamos sentados en un silencio atónito, sin saber qué hacer. Zoe intentó intervenir tratando de calmar a Tara, pero no sirvió de nada. Tara estaba más que enfadada, y en ese momento creo que todos en el bar podían escucharlos. La gente empezó a mirar y podía sentir todas las miradas sobre nosotros. El personal del restaurante se acercó 2 veces para ver si todo estaba bien, pero ya era demasiado tarde para eso. El daño estaba hecho. Finalmente Tara agarró sus cosas, le dijo a Luke que ya había terminado y salió del bar furiosa. Luke trató de disculparse, pero sus palabras salían arrastradas e inservibles. Tropezó detrás de ella, pero para ese momento ya estaba claro que no había vuelta atrás. Zoe y yo nos quedamos sentados en un silencio atónito, sin saber realmente cómo procesar lo que acabábamos de presenciar. La noche había comenzado de manera tan casual, y ahora nos quedábamos con los restos de lo que quedaba de la relación de Luke y Tara. Era incómodo, por decirlo menos. Pagamos la cuenta, dejamos una propina y salimos de allí tan rápido como pudimos. Después de esa noche, Zoe y yo no volvimos a ver a Luke ni a Tara durante mucho tiempo. No creo que ni siquiera hayamos hablado con él en el trabajo después de eso. Era como si la noche lo hubiera cambiado todo. Nunca había esperado que algo así ocurriera, especialmente en una cita doble, pero sucedió. Y me hizo preguntarme cuánto realmente sabemos sobre las personas más cercanas a nosotros. Hay noches que comienzan como perfectamente normales, pero terminan quedándose contigo mucho después de la última bebida. El tipo de noche en la que sales con amigos, esperando una velada sencilla de risas y buena comida. Pero al final, todo se siente extraño. Así fue para nosotros. La noche en que Natalie y yo nos encontramos con Eric y Julia en este bar que se sentía extrañamente familiar, a pesar de que nunca habíamos estado allí antes. El lugar era pequeño, acogedor incluso, con iluminación tenue y el tipo de ambiente que te hace sentir como si hubieras tropezado con un lugar donde todos se conocen. Conoces esos lugares, los que se sienten como una joya oculta, pero en el momento en que entras, hay algo en ellos que te hace sentir como si hubieras estado allí cientos de veces antes. Así era este bar. Al principio todo era como cualquier otra cita doble casual. Natalie y yo habíamos estado esperando pasar tiempo con Eric y Julia durante un tiempo, y este lugar parecía el lugar perfecto. Nos sentamos, pedimos unas bebidas y comenzamos con la charla habitual. Eric estaba de buen humor, riendo y bromeando con nosotros, y Julia era tan relajada como siempre. Natalie se veía tan feliz de salir de la casa por un rato y estaba contenta de pasar un buen momento. Pero a mitad de la cena fue cuando las cosas comenzaron a ponerse raras. Sonó el teléfono de Eric, lo sacó del bolsillo, miró la pantalla y todo su comportamiento cambió. Un segundo estaba riendo y al siguiente, parecía haber visto un fantasma. Su rostro se puso pálido y sus ojos se movieron entre la pantalla y el resto de la habitación, casi como si estuviera tratando de averiguar si alguien lo estaba mirando. Pensé que simplemente estaba teniendo un mal momento o tal vez lidiando con algo relacionado con el trabajo. Pero la forma en que respondió al teléfono fue diferente. Apenas dijo nada. Solo murmuró unas pocas palabras y luego colgó rápidamente. El ambiente cambió casi de inmediato después de eso. Eric ya no era el mismo. Se quedó en silencio, apenas participando en la conversación. Natalie y yo tratamos de mantener las cosas ligeras, pero era obvio que algo estaba mal. Mantenía su teléfono en la mano, revisándolo cada pocos minutos. Todo el ambiente en la mesa cambió. Julia también lo notó y comenzó a mirar a Eric como si estuviera preocupada. Seguimos preguntándole si todo estaba bien, pero cada vez lo descartaba diciendo que no era nada. Sin embargo, el silencio que cayó sobre la mesa se sentía pesado, como si todos estuviéramos conteniendo la respiración. No ayudaba que siguiera teniendo esas miradas extrañas, distraídas, como si estuviera tratando de leer algo en el aire. O tal vez solo estaba tratando de averiguar qué estaba mal. Natalie y yo nos seguíamos mirando, ambos preguntándonos qué demonios estaba pasando. Pero Eric no decía nada al respecto. Intentamos seguir adelante, pero la conversación se sentía como si solo estuviéramos pasando por los movimientos. Cuando tu instinto te dice que algo no está bien pero no puedes señalar exactamente qué es, eso es lo que sentía.
Seguía lanzando miradas a Eric. Estaba tan ocupado con su teléfono, tocándolo cada pocos segundos. En un momento incluso lo vi mirar alrededor del bar como si estuviera buscando a alguien. Pero cuando miré a mi alrededor, no había nadie en particular que llamara la atención. Terminamos nuestra comida, pagamos la cuenta y comenzamos a levantarnos para irnos. Justo cuando nos dirigíamos hacia la puerta, el teléfono de Eric volvió a sonar, pero esta vez no lo contestó. Miró la pantalla, su mano flotando sobre el teléfono por un momento, y luego se volvió hacia Julia. Le susurró algo y de inmediato comenzó a moverse hacia la puerta. No pude distinguir lo que dijo, pero estaba claro que algo estaba mal. No quería que se volviera incómodo, así que traté de actuar con naturalidad, pero noté que Julia también parecía un poco alterada. Cuando salimos del bar escuché a Julia decirle a Eric: «No deberías haberlo contestado». Su tono era suave pero serio, y no parecía algo que se diga a menos que hubiera más detrás de la historia. Por supuesto, en ese momento no tenía idea de lo que realmente estaba pasando, pero no me parecía bien. Todos nos subimos a los autos y comenzamos a dirigirnos a casa. El viaje fue inquietantemente silencioso. Eric seguía con su teléfono apenas hablando. El silencio en el auto se sentía opresivo, como si todos estuviéramos conteniendo la respiración. Pero lo que ocurrió después realmente me desconcertó. Mientras conducíamos, miré por el retrovisor y noté un coche detrás de nosotros. Había estado siguiéndonos durante unas millas, y el caso era que era el mismo coche que había visto estacionado fuera del bar antes. Al principio no lo mencioné. Pensé que solo era alguien yendo en la misma dirección, pero luego el coche seguía siguiéndonos, girando por cada calle por la que girábamos. Empezaba a ponerme nervioso, así que traté de actuar con normalidad, como si no estuviera prestando atención, pero no podía evitarlo. El coche se mantuvo justo detrás de nosotros durante todo el trayecto, y cuando finalmente llegamos a nuestro vecindario, aceleró y se fue. Traté de ignorarlo, pero la sensación de ser observado permaneció. Todos salimos de los autos y entramos a la casa. Intenté preguntarle a Eric si todo estaba bien, pero simplemente me evadió diciendo que estaba cansado y que no quería hablar. Y así terminó todo, o eso pensé. La noche terminó sin incidentes, pero no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. Al día siguiente, Eric me llamó. Sonaba diferente, como si algo lo estuviera afectando mucho. Finalmente admitió que la llamada que había recibido antes era de alguien que lo había estado amenazando durante meses. Aparentemente esta persona sabía mucho sobre su pasado, cosas que Eric no había compartido con nadie, ni siquiera con Julia. Todo el tiempo, la razón por la que estaba actuando de forma tan extraña era porque esa persona había estado en el bar esa noche. No sabía quiénes eran ni cómo lo habían encontrado, pero estaba seguro de que esa persona lo estaba vigilando. En cuanto al coche, Eric dijo que estaba definitivamente conectado. La persona que lo había estado amenazando los había estado siguiendo. Y peor aún, la nota que Julia mencionó anteriormente era solo el comienzo. Quienquiera que fuera esta persona estaba enviando mensajes y no había terminado con Eric. Nunca supimos quién era el que llamaba o quién nos estuvo observando esa noche, pero todo el asunto dejó una marca. Había algo en esa noche que se sentía mal, como si todos fuéramos solo peones en algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podía entender. Incluso ahora, pensando en ello, todavía puedo sentir el peso de ese momento. No fue solo una noche extraña, fue el comienzo de algo mucho más oscuro para lo que ninguno de nosotros estaba preparado. Y hasta el día de hoy, todavía me pregunto si alguna vez sabremos toda la historia detrás de la llamada, el coche o la persona que estaba allá afuera observando. Comenzó como una noche perfecta, de esas que crees que se convertirán en un gran recuerdo. Mi novio Sam, yo, mi mejor amiga Emma y su prometido Nick en un elegante bar en la azotea. De esos con luces parpadeantes, una brisa fresca y una vista panorámica de la ciudad. El ambiente era relajado, la gente riendo, brindando con copas y el murmullo habitual de una buena noche. Todos estábamos pasándola genial al principio. Las bebidas fluían, la conversación era ligera y todos parecían estar de buen humor. Pero algo cambió y sucedió rápidamente. Es curioso cómo puedes pasar de sentirte completamente cómodo a percibir que algo está mal sin una señal evidente.
Acabábamos de instalarnos en un rincón acogedor cuando Emma y yo decidimos levantarnos e ir juntas al baño. La fila era corta, y estábamos hablando de lo agradable que había sido la noche cuando, de repente, su teléfono vibró. Miré su rostro, y en un instante, pude ver cómo el color desaparecía de sus mejillas. Sabía que no era un mensaje normal. Era algo que la hacía sentir visiblemente incómoda. Emma miró rápidamente su teléfono. Sus dedos temblaban mientras deslizaba lo que fuera que había recibido. Traté de echar un vistazo a la pantalla, pero fue rápida al apartar el mensaje, así que no pude ver. Luego bloqueó su teléfono y lo guardó en su bolso, pero su rostro seguía pálido y sus ojos parecían distantes. Podía notar que intentaba actuar con normalidad, pero había algo en su mirada que me decía que lo que estaba pasando no era solo algún asunto de trabajo como ella decía. Cuando regresamos a la mesa, traté de actuar como si nada hubiera pasado, pero el ambiente ya era diferente. La energía de Emma había cambiado. Estaba más callada, menos involucrada en la conversación. Nick no parecía darse cuenta. Él estaba ocupado contando chistes con Sam y hablando sobre algún nuevo proyecto en el que estaba trabajando. Emma seguía echando un vistazo a su teléfono, revisándolo debajo de la mesa y luego mirando alrededor del bar, casi como si estuviera esperando a alguien. No quería hacer que la situación fuera incómoda, pero no pude evitar notar la tensión en el aire. Fue entonces cuando Nick apartó a Sam por un momento. Estaban hablando en voz baja y por la forma en que cambió la expresión de Sam, supe que era algo serio. Sam, siendo Sam, suele ser bastante relajado, pero esta vez parecía incómodo. No podía escuchar lo que se decía, pero el tono bajo de la voz de Nick me hizo sentir inquieto. Sam asintió e intentó disimularlo con una sonrisa, pero cuando volvió a la mesa parecía distraído. La noche había tomado un giro extraño y parecía que todos estábamos esforzándonos demasiado por fingir que todo estaba bien. Emma seguía revisando su teléfono y mirando a su alrededor con nerviosismo, mientras Nick intentaba dirigir la conversación hacia temas más seguros. Noté que Sam trataba de animar el ambiente, pero incluso sus bromas habituales no parecían funcionar. Era como si todos estuviéramos caminando sobre cáscaras de huevo, temerosos de abordar lo que había cambiado en el ambiente. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, fue casi un alivio. Podía sentir la tensión en el aire, densa y pesada, pero ninguno de nosotros habló al respecto. Nos metimos en el coche y pude notar que Sam, quien había estado bastante tranquilo durante toda la noche, seguía inquieto. No fue hasta que estábamos a mitad de camino a casa que Emma rompió el silencio. Admitió que el mensaje de texto que había recibido era de alguien de quien no le había hablado a Nick, un antiguo amante. Mientras lo explicaba, confesó que había estado acosándola durante meses. Al principio pensé que tal vez estaba exagerando, pero su voz temblaba al hablar y podía oír el miedo genuino en su tono. Le había mentido a Nick al respecto, porque no quería arruinar su compromiso. No quería que él pensara que le había estado ocultando algo, pero ahora podía ver que toda la noche había sido un intento de mantener todo bajo control mientras lidiaba con el peso de su secreto. El mensaje había sido una advertencia de ese tipo, un recordatorio de que todavía la estaba observando. No tenía idea de lo grave que era hasta que ella me lo confesó. Ni siquiera se lo había contado a Nick sobre el acoso, y estaba aterrada de que si Nick se enteraba, arruinaría todo. Sentía como si las paredes se le vinieran encima. Intentó restarle importancia, diciendo que era solo un ex loco que no podía dejarla ir, pero pude notar que estaba asustada. Y fue entonces cuando todo lo de esa noche tuvo sentido. La tensión en el bar, sus miradas distraídas, la forma en que no lograba relajarse, todo encajó. No solo estaba preocupada por un ex, tenía miedo por su seguridad. No podía creerlo. Yo pensaba que solo salíamos a pasar una noche divertida entre amigos, pero Emma había estado ocultando algo que claramente la estaba destrozando por dentro. No sabía cómo procesarlo. Y luego estaba el peso adicional de que Nick no sabía nada. Podía ver que ella estaba dividida. Quería protegerlo de la verdad, pero cuanto más tiempo pasaba sin decírselo, más difícil le resultaba mantener la compostura. Podía ver cómo la estaba destrozando, y sentí que toda la noche había sido un largo y incómodo juego de fingir que todo estaba bien, cuando en realidad estaba muy lejos de estarlo. Para cuando regresamos a nuestro apartamento, el viaje en coche había estado lleno de un silencio incómodo.
todos perdidos en nuestros propios pensamientos. Sam y yo intercambiamos algunas miradas, pero ninguno sabía qué decir. Creo que ambos aún estábamos procesando lo que Emma acababa de contarme. Nick no tenía idea y eso era lo más difícil. Podía ver que él la amaba, pero ella le estaba ocultando un secreto enorme, y parecía el tipo de cosa que podría destruir su relación si salía a la luz. El resto de la noche fue un borrón. Dejamos a Emma y Nick y las despedidas se sintieron más tensas de lo habitual. Podía ver que Emma se sentía aliviada, pero el peso de su secreto aún flotaba en el aire. En cuanto se cerró la puerta detrás de ellos, Sam y yo simplemente nos quedamos mirándonos un momento. No sabíamos qué decir. Fue uno de esos raros momentos en los que te das cuenta de que lo que parecía una noche normal se había convertido en algo mucho más oscuro y complicado. La verdad era que Emma no solo había estado ocultando a un ex, había estado ocultando una parte de su vida que, si salía a la luz, podía destruir todo lo que tenía con Nick. Sabía que tenía que estar ahí para ella, pero una parte de mí también tenía miedo. ¿Y si ese tipo no era solo un ex? ¿Y si era peligroso? No tenía las respuestas. Todo lo que sabía era que las cosas habían cambiado, y lo que comenzó como una noche divertida se había convertido en algo que ninguno de nosotros iba a olvidar. Y no podía quitarme de encima la sensación de que la pesadilla que estaba viviendo Emma apenas estaba comenzando. Mi novio Alex y yo habíamos estado esperando con ilusión una velada tranquila en un restaurante elegante, con su mejor amigo Kevin y la novia de Kevin, Rachel. Habíamos elegido un lugar bonito que parecía lo suficientemente acogedor como para sentirse íntimo, pero también lo bastante sofisticado para una cita. El tipo de lugar donde la iluminación es tenue, la música es suave y los camareros son lo suficientemente atentos sin ser agobiantes. Al principio, la noche iba exactamente como esperábamos. La comida era excelente, el vino fluía y la conversación era alegre. Reíamos por cosas tontas, compartíamos historias sobre nuestros trabajos e intercambiábamos las típicas cortesías. Se sentía como una buena noche con buenos amigos. Eso fue hasta que empecé a notar algo extraño. Frente a mí, Kevin y Rachel se habían quedado inusualmente callados. Al principio no le di mucha importancia. A veces las personas se encierran en su propio mundo, ¿no? Pero luego capté una mirada del rostro de Rachel. Estaba mirando hacia su plato, empujando la comida con el tenedor de una forma que no se sentía natural. Tenía la mandíbula apretada y una extraña tensión en la forma en que sostenía su cuerpo. Y Kevin parecía incómodo, no del tipo de incomodidad que indica que alguien no quiere estar ahí, sino del tipo que intenta evitar que algo explote. Traté de concentrarme en la conversación con Alex, pero mis ojos seguían yendo hacia Kevin y Rachel. Rachel tenía la mano fuertemente aferrada a su copa, con los nudillos blancos. Decía algo y luego Kevin respondía, pero no era el típico intercambio casual. Las palabras se sentían cortantes, forzadas, casi como si intentaran evitar algo. Entonces ocurrió. Escuché a Rachel decir en voz baja al principio, «Lo prometiste, Kevin. Ya no puedo seguir con esto». Las palabras me golpearon como una ola y sentí una repentina inquietud en el estómago. Miré a Alex intentando averiguar si él también lo había oído, pero estaba ocupado hablando de otra cosa. Kevin no dijo nada de inmediato. Solo miró a Rachel con los ojos moviéndose nerviosamente por la sala. Parecía estar buscando cómo responder sin empeorar las cosas. Pero lo que sea que estaba conteniendo, no estaba funcionando. La voz de Rachel se hizo más fuerte, más insistente. «Lo prometiste, no puedes seguir haciendo esto, Kevin». Su rostro era una mezcla de ira y tristeza, y podía ver las lágrimas acumulándose en sus ojos. Kevin le gritó de repente. No me lo esperaba, y pude sentir la tensión en el aire como un viento frío que recorría el restaurante. «No lo entiendes, Rachel. No es tan simple». Casi lo gritó, con la voz tensa, como si intentara mantener el control pero estuviera fallando miserablemente. Pude sentir cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. No podía creer lo que estaba presenciando. Estaba sentada en la mesa con mi novio, tratando de disfrutar una comida, pero se sentía como si fuéramos espectadores de una discusión que no estaba destinada a nadie más. La tensión era insoportable. Quería decir algo, lo que fuera, para romper el silencio, pero estaba paralizada. Rachel lo miró, el rostro deformado por la frustración y el agotamiento.
Kevin simplemente se quedó allí, con los puños apretados, el rostro enrojecido por la rabia, pero no dijo nada más. Y entonces, sin previo aviso, Rachel se levantó de la mesa y se fue al baño. Ni siquiera nos miró a Alex o a mí. Simplemente se alejó como si no pudiera soportar estar un segundo más en ese momento. La mesa quedó en silencio. Kevin se quedó sentado, mirando sus manos, con el rostro inescrutable. Sentí que debía decir algo, pero no sabía qué. No sabía cómo reaccionar. Se sentía como si nos hubieran lanzado al medio de algo tan privado, tan crudo, que no había forma de salir de ello. Cuando Rachel regresó, estaba visiblemente más calmada, pero había una extraña aura a su alrededor. Se sentó de nuevo sin decir una palabra y la conversación se retomó torpemente, pero esta vez era forzada. Nadie quería mencionar lo que acababa de pasar, pero la atmósfera había cambiado por completo. Traté de concentrarme en el resto de la noche, pero todo se sentía raro. La tensión entre Kevin y Rachel seguía en el aire, densa y sofocante. Todos fingíamos que no había pasado nada. Terminamos la comida en un silencio incómodo, de ese en el que nadie sabe qué decir, pero todos fingen que están bien. Cuando finalmente pagamos la cuenta y nos levantamos para irnos, no pude evitar notar cómo Kevin se mantenía alejado de Rachel. No era el toque juguetón y cariñoso de siempre. Era como si tuviera miedo de hacer el movimiento equivocado, miedo de provocar otro estallido. El camino de regreso fue silencioso. Rachel se sentó en el asiento trasero mirando por la ventana, y Kevin a su lado, con las manos fuertemente apretadas sobre el regazo. Alex y yo intercambiamos miradas incómodas, pero no dijimos nada. No sabíamos qué decir. Toda la noche se había vuelto algo incómodo y no sabíamos cómo abordarlo. Al día siguiente recibí una llamada de Rachel. Se disculpó por cómo había ido la velada. Su voz estaba teñida de culpa. Dijo que las cosas habían estado difíciles entre ella y Kevin desde hacía un tiempo, pero que no había querido mostrarlo durante la cena. Entonces me dijo algo que no esperaba oír. Kevin había estado ocultando una adicción al juego durante meses, y eso los estaba destrozando. Ella lo sabía desde hacía tiempo, pero no había querido confrontarlo, y mucho menos dejar que alguien más lo supiera. La discusión en el restaurante había sido el resultado de que ella llegó a su punto de quiebre. Me quedé en shock. No tenía idea de lo que estaba ocurriendo bajo la superficie. Toda la velada había estado empañada por sus problemas, y nosotros habíamos sido completamente ajenos. Rachel había estado tratando de mantenerlo todo unido por tanto tiempo, pero había llegado a un punto en el que ya no podía ocultarlo. El peso de todo eso simplemente había explotado en ese momento silencioso e intenso en la mesa. Fue difícil de procesar. Ahí estábamos, viviendo lo que parecía una noche normal, pero en realidad habíamos presenciado el derrumbe de una relación. El problema de juego de Kevin, el dolor de Rachel, todo salió a la luz en ese instante y no teníamos idea de cómo manejarlo. Toda la noche fue un reflejo de sus luchas ocultas y nosotros quedamos en medio sin poder hacer nada al respecto. No pude evitar sentir compasión por Rachel. No merecía estar en esa situación y no podía imaginar lo que debió ser cargar con ese secreto durante tanto tiempo. La noche había comenzado de forma tan simple, pero terminó siendo uno de esos momentos en los que te das cuenta de que siempre hay más sucediendo bajo la superficie de lo que podrías imaginar. No fue solo una cita doble, fue una ventana hacia algo más oscuro, algo que había estado fermentando silenciosamente durante mucho tiempo, y no pude evitar preguntarme cuánto tiempo pasaría antes de que las grietas en su relación se volvieran imposibles de ignorar. Se suponía que iba a ser una noche de sábado divertida y relajada. Mi esposa Jenny y yo habíamos estado hablando de ir a jugar bolos desde hacía tiempo, y cuando su hermana Rachel vino a la ciudad por el fin de semana, pensamos que sería la forma perfecta de pasar un rato juntos. Llegamos al boliche temprano, así que no había demasiada gente. Se sentía bastante normal, el tipo de ambiente en el que uno puede relajarse y pasarla bien. Pero, vaya, las cosas definitivamente tomaron un giro extraño. Al principio todos la estábamos pasando genial. Rachel estaba en llamas esa noche, haciendo strikes como si estuviera en una competencia. Jenny estaba de muy buen humor, riéndose de todas las celebraciones exageradas de Rachel después de cada tiro. Yo lo estaba haciendo bien, un par de strikes por aquí y por allá, pero nada espectacular. Se sentía como una buena noche.
sin presión, solo disfrutando la compañía mutua. Fue más o menos a la mitad del juego cuando las cosas comenzaron a ponerse raras. Rachel, como de costumbre, estaba súper energética. Después de uno de sus turnos, saltó, probablemente intentando actuar una especie de celebración dramática, y corrió para lanzar su bola otra vez. Pero aquí está el asunto. Rachel tenía esta costumbre de emocionarse demasiado, y no estaba prestando atención a lo que hacía. Así que, en vez de caminar hacia la línea como normalmente lo hacía, simplemente corrió hasta allí sin siquiera reducir la velocidad. En la fracción de segundo que me tomó darme cuenta de lo que estaba pasando, vi que Rachel se dirigía directo al área de los pinos. Ahora, cualquiera que haya jugado bolos sabe que eso es un gran no. El área de los pinos es como una zona restringida. Uno no simplemente entra corriendo ahí. Pero a Rachel no parecía importarle. Estaba tan concentrada en su bola, tan atrapada en el momento, que no se dio cuenta de que iba directamente hacia el fondo de las pistas. Jenny y yo nos miramos como diciendo, ¿qué está haciendo? Y entonces, solo la vimos seguir corriendo. Antes de que pudiéramos detenerla, Rachel se deslizó justo por debajo de la barrera que separa el área de los pinos del resto de la pista. En cuestión de segundos estaba al otro lado, atrapada detrás de la máquina que acomoda los pinos. Por un momento hubo completo silencio. Me quedé congelado mirándola, preguntándome qué demonios estaba pasando. Jenny gritó su nombre, pero Rachel no respondió. No fue hasta que escuché el inconfundible sonido de algo rompiéndose que reaccioné. Me levanté y corrí hacia la pista, al igual que Jenny. El silencio se convirtió en caos. La bola de boliche que Rachel había estado sosteniendo rodó hacia un lado y pudimos escuchar el fuerte zumbido de la máquina de pinos comenzando a fallar. Sonaba como si algo estuviera atascado. Al principio pensé que solo era un problema mecánico, pero rápidamente me di cuenta de que Rachel estaba atrapada. No solo estaba ahí parada, en realidad estaba encajada entre los componentes de la máquina. Sus brazos estaban estirados de una manera extraña y pataleaba tratando de liberarse. Pero cuanto más se movía, más atrapada parecía estar. Jenny ya estaba al teléfono llamando al personal para pedir ayuda, pero la situación no parecía que fuera a resolverse fácilmente. Ya era evidente que Rachel no estaba simplemente enredada. Esto era algo mucho peor. No podía moverse. Pude ver el pánico en sus ojos, y aunque no decía nada, podía notar que estaba totalmente aterrada. Nunca había visto a alguien tan atrapado e indefenso en mi vida. El personal corrió hacia nosotros, pero cuando llegaron, el cuerpo de Rachel ya comenzaba a deslizarse más profundamente entre los huecos de la máquina. Todo era honestamente extraño. Cuanto más lo veía desarrollarse, más sentía que algo no estaba bien en toda la situación. Era como si todo el boliche de repente se hubiera quedado en silencio. Un silencio muerto. Excepto por el ruido de Rachel luchando y el sonido metálico de la máquina. Uno de los trabajadores, que parecía llevar mucho tiempo allí, actuó de inmediato y comenzó a llamar al equipo de mantenimiento. Pasó lo que se sintió como una eternidad, hasta que alguien realmente logró ayudar a Rachel a salir del área de los pinos. Y en ese punto, ya había perdido la noción del tiempo. Fue solo cuando las luces parpadearon un poco que me di cuenta de cuánto tiempo habíamos estado ahí esperando. Los otros jugadores en el lugar habían comenzado a mirar, pero nadie parecía saber qué hacer, así que simplemente seguían a lo suyo. Finalmente, el equipo de mantenimiento logró sacar a Rachel del área de los pinos, pero no fue una tarea limpia ni fácil. Toda la escena fue muy inquietante. Rachel salió con un aspecto desorientado, la ropa cubierta de polvo y algo de grasa de la máquina. Su rostro estaba pálido y temblaba, pero lo que más me asustó fue cómo actuaba después de haber sido liberada. No decía mucho. Jenny seguía preguntándole si estaba bien, pero Rachel solo asentía con la cabeza, con la mirada algo perdida. Después de eso decidimos dar por terminada la noche. La atmósfera divertida y ligera había desaparecido por completo. Jenny y yo acompañamos a Rachel al auto y estuvo extrañamente callada todo el tiempo. No fue hasta que llegamos a casa y estaba sentada en el sofá, aún en silencio, que Jenny finalmente le preguntó si estaba bien. Fue entonces cuando Rachel habló, pero lo que dijo todavía me da escalofríos. Nos dijo que, mientras estaba atrapada detrás de la máquina, vio algo que se movía. Dijo que podía escuchar susurros, como voces tenues que no tenían sentido.
y juró haber visto una figura moverse justo fuera de su campo de visión. Por supuesto, Jenny y yo estábamos un poco asustados por esto, pero Rachel insistía. Dijo que no era un truco de la luz ni su imaginación, que había alguien o algo ahí con ella. No sabía qué pensar. ¿Estaba todavía alterada por haber estado atrapada o había algo más en lo que decía? Intentamos restarle importancia, pensando que tal vez solo estaba en pánico, pero no me sentía tranquilo. Seguía pensando en ese momento extraño cuando la máquina empezó a fallar y cómo todo pareció quedarse en silencio, como si el boliche mismo estuviera conteniendo la respiración. Ni qué decir tiene que no he vuelto a ese boliche desde entonces y Rachel nunca lo mencionó otra vez. Pero todo el asunto aún me inquieta. Algo no estaba bien esa noche. Quizás había más en todo eso que un simple accidente. Algo en la forma en que las luces parpadearon, en cómo el tiempo pareció detenerse. Todo simplemente se sintió mal. Y Rachel, bueno, ha estado mucho más distante desde esa noche, como si llevara algo consigo. Algo que ocurrió en ese área de los pinos y de lo que no está lista para hablar. Pero sea lo que sea, no creo que haya terminado todavía.